Le doy la más cordial bienvenida al presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, Daniel Álvarez, que nos acompaña esta mañana para hablarnos acerca de esta importante reunión de alto nivel que tiene la Alianza Geotérmica Global, en la que 45 países están de visita en nuestro país para hacer estudios y desarrollar temáticas que están relacionadas con este tema. Bienvenido, presidente de CEL, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Cuéntenos un poquito en qué consiste, en primer lugar, la Alianza Geotérmica Global y en qué consiste esta reunión, cuáles son los objetivos que se persiguen. Bueno, la Alianza Geotérmica Global, lo dice sus siglas, son todos los países que tenemos energía geotérmica y obviamente El Salvador es un referente y todavía más nuestros planes de expansión y todo lo que estamos haciendo pues nos pone en el foco por las buenas políticas instauradas con el presidente Bukele. Nos pone en el ojo del mundo para las buenas prácticas que se están llevando desde la CEL y la GEO para la explotación del recurso geotérmico. ¿Qué beneficios trae? Pues bueno, número uno, compartir toda la experiencia, todo lo que nosotros hacemos y lo que hacen todos los países que tienen geotermia en el mundo. Esta reunión es obviamente la Organización de Energías Renovables, IRENA, por sus siglas en inglés, son los que nos acompañan en esto. El Salvador somos miembros, fuimos presidentes de la asamblea de este año. Se tuvo la presidencia. Del IRENA, exactamente, y obviamente por todo ese buen trabajo que se está haciendo desde el gobierno, por medio de la CEL con instrucciones del presidente Bukele, viene esta reunión ministerial de todos los países que tenemos geotermia. Presidente, hay aspectos importantes que se van a abordar, debe de ser punto prioritario en las agendas de países. Claro, nosotros tenemos un compromiso muy fuerte para la transición energética hacia energías renovables. De hecho, El Salvador, este mes, por la lluvia que hemos tenido, que hoy sí se ha utilizado de manera correcta, la CEL funciona a su máximo. La GEO también con los mantenimientos hemos logrado aumentar la capacidad en 7 megavatios en los últimos 3 años, cosa que no se había logrado. Ya El Salvador cuenta solo con sus generadores del Estado con más del 50% de energías renovables. De la matriz. De la matriz. Es de la matriz energética. Es de la matriz energética. El 50%. De este 50% de energías renovables, que solo es generación hidroeléctrica y geotérmica, el 25% es energía geotérmica. Y El Salvador tiene muchísimos recursos geotérmicos identificados que nunca se explotó. Ahora sí lo estamos haciendo, ya hay un plan de expansión claro en el tema geotérmico. Vamos a expandirlo más, es energía 100% renovable, tenemos el recurso, tenemos la bendición de tener ese petróleo blanco y obviamente se quiere explotar para no depender de recursos que no dependen de nosotros, como lo son los hidrocarburos o los derivados de hidrocarburos. Sí. Nosotros no tenemos petróleo, pero sí tenemos geotermia. Si andamos en esa matriz, andamos por el 40% de dependencia del hidrocarburo, ¿no? Más o menos. De hecho, dependiendo si estamos en época lluviosa y incrementa la matriz energética con energías renovables. En época, bueno, ahorita tuvimos hace un par de días un récord histórico en generación con hidroeléctrica y llegamos casi al 90% de energías renovables, solo energías renovables, desplazando a todos los térmicos. Llámese por el bien de un buen invierno que podemos tener para producir más energía. No solo buen invierno. Y por ese oro blanco que usted dice, me gusta el término, ¿no? Está el oro negro, que es el petróleo, que obviamente es la parte discutible de cuánto nos va a durar esto, pero nosotros tenemos esa bendición, no tenemos oro negro, pero sí tenemos oro blanco. Exactamente. Es la geotermia. Exactamente. De hecho, no solo depende de un buen invierno o un mal invierno, porque antes vertían el agua y no tenían funcionando todas las unidades de la CEL y esto hacía que se desperdiciara el agua. Hoy ya no se desperdicia, los mantenimientos se hicieron cuando se tenían que hacer y la generación ha sido
muy buena. Llegamos a un punto que primera vez en la historia de la CEL que 100% de las unidades estaban generando energía con el caudal que se estaba percibiendo del río Lempa. Eso nunca había pasado porque siempre había una unidad dañada o estaba en mantenimiento, hacían los mantenimientos en invierno, creo que es un poco tonto, pero hoy ya no es así. Entonces todas las unidades están funcionando gracias al equipo de producción y la energía geotérmica. Tiene una de las ventajas más grandes que no la tienen las demás y es su factor de planta. ¿Qué es el factor de planta? Que las plantas geotérmicas funcionan 7/24. No se puede apagar el vapor, no se puede apagar un volcán, no se puede apagar una planta geotérmica. Entonces esa generación es 24 horas y dándole el mantenimiento correcto tenemos energía ese 25% permanentemente. Estructura bien montada que tenemos desde hace muchos años y por supuesto también este otro pastel de cómo está compuesta la matriz energética, ¿no? Uh-huh. De hecho sí, eso ha sido hasta el 8 de septiembre, eso fue cómo fue la generación durante ese tiempo. Ahí podemos ver cómo la hidro entró y superó el 60%. Y vemos cómo la geo tiene un 21%. ¿Por qué un 21% en ese momento? Porque aprovechamos que tenía la hidro una generación alta y podíamos hacer los mantenimientos correspondientes para que no nos fallara cuando sea época seca. Entonces, de verdad hay un trabajo sumamente muy bien planificado para que nosotros no nos falle nuestra matriz y nuestro oro blanco, ni desperdiciar nuestra agua. Presidente, el ser sede de este país, desde luego trae implícito el hecho de reconocer que somos líderes, digamos, en la producción y en esa, digamos, revolución que debe de tener el uso de las energías renovables y por supuesto la producción energética. Claro, el reconocimiento está claro desde que llegó el presidente Bukele, de verdad ha impulsado las medidas para que haya una verdadera transición y no depender de los hidrocarburos. Y este quinquenio nos ha dejado muchísimo conocimiento. Cuando hay crisis, tenemos dos crisis, tuvimos la crisis de la pandemia, en la cual se generó una crisis energética también y se pudo sostener gracias a las medidas que se impulsan, y quien sostuvo el tema de la pandemia fueron las energías renovables. ¿Por qué? Porque ahí todos los países estaban cerrando, toda esa parte podía complicar y el país fue capaz de sostener la matriz energética con energías renovables cuando había un problema con los hidrocarburos. Después aparece el tema del problema con las potencias y crea otra crisis energética. Europa tiene problemas gravísimos por el alto costo del gas natural, por el alto costo de los hidrocarburos, por estos problemas. El Salvador no los tiene, puesto que nosotros tenemos energías renovables y adicionalmente las buenas políticas económicas y energéticas de parte del presidente. Ok, interesante, me piden una pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos en esta segunda parte del programa haciendo conociendo, mejor dicho, cómo el país será sede de esta cumbre mundial de países geotérmicos. Será el día de mañana, 2 días, ¿verdad? El encuentro. El día de mañana. Hay temáticas que se van a desarrollar. ¿En qué consiste todo este cónclave que reúne a estos países? Son como alrededor de 45 países, ¿no? Sí, de hecho son 45 delegaciones, entre ellas son todos los países que tienen geotermia, que pertenecemos a la Organización de Energías Renovables, el IRENA, y bueno, son países como Estados Unidos, México, Emiratos Árabes, Islandia, Italia, Kenia, Pakistán, Tanzania, o sea, entre otros, no los tengo. Somos todos los países geotérmicos. Está bien entretenido, ¿no? Con el tiempo. Estamos entretenidos. Es un evento de gran envergadura, ¿no? Claro, o sea, es el evento de geotermia el que nosotros estamos atendiendo en El Salvador y tenemos el privilegio de ser los anfitriones de este evento. ¿Qué es lo que se busca o qué es lo que se va a traer con esto? Bueno, número uno es la transformación de la matriz energética en
en el mundo, que es algo que todos tenemos que hacer, todos tenemos que estar comprometidos con el cambio climático, con el tema de ir dejando los hidrocarburos de lado. Los hidrocarburos, adicionalmente a que nos causan daño en el medio ambiente, pues no son renovables, no van a hacer más petróleo del suelo. Está el que está y se acaba, ya no tenemos, y ese recurso energético pues tiene un fin. Entonces, uno es eso, la discusión de la transformación de la matriz energética, no en El Salvador, sino que a nivel mundial, con los compromisos que se tienen con el cambio climático sobre todo. Otra cosa que se va a discutir, pues bueno, son cómo podemos aportar todos los países para que haya más energía geotérmica, puesto que es una energía 724. La tecnología existe hace mucho tiempo y se había dejado a un lado por mucho tiempo. Prueba de ello es El Salvador, que desde que se construyeron las plantas de Berlín y de Aguachapán, y Aguachapán, teniendo 2 campos identificados, ya con recurso identificado, que es Chinameca y San Vicente, no lo habían explotado. ¿Y qué pasó con ellos? Ya ahorita es el plan de expansión, ya está el plan de expansión geotérmico avanzando, ya hay un tema para poder desarrollar el campo de Chinameca. No se está explotando, pero ya se tiene. Ya hay un concurso, ya están participando empresas para poder desarrollar los campos. Ya los primeros... Esto va a elevar la cantidad en el pastel de cobertura que se tiene. En energía geotérmica. Son 25 megavatios los que se van a desarrollar. En este momento tenemos capacidad de hasta 95 megavatios ya identificados, ya de esos 95, 25 ya estamos en el concurso para poder desarrollar estos campos. San Vicente y Chinameca. Chinameca son 25 megavatios y en San Vicente son 10 megavatios. Son 35 megavatios la primera fase de estos 95 que ya tenemos identificados. Se habían dejado tirados por muchísimo tiempo. ¿Por qué razón? Bueno, también hay motivos económicos, lo hemos dicho infinidad de veces. En El Salvador margina el precio de los hidrocarburos, entonces no era conveniente tener más energía geotérmica porque perdían el tema de hidrocarburos. Ya vimos cuáles son las consecuencias, su precio es muy volátil. Sí, en la pandemia pueden decir muchísima gente que desconoce cómo funciona el sector energético, que en la pandemia bajó de precio, llegó hasta 0, sí, pero se produjo un caos porque nadie quería venderlo y ya teníamos un problema de suministro de petróleo en El Salvador que nos servía para encender las plantas térmicas. Y después venimos y vimos la otra cara de la moneda, en donde vino y se da el problema con Europa y con Rusia y con Ucrania, en donde el precio del petróleo se incrementa, se dispara. Entonces es una volatilidad muy grande en la cual, como El Salvador no es productor de petróleo, dependemos de los productores de petróleo y esta volatilidad nos hace vulnerables. Entonces ya lo vimos, no tenemos que ver el sentido económico, tenemos que ver el sentido de que El Salvador sea autosuficiente. ¿Y de qué manera El Salvador va a ser autosuficiente? Explotando sus recursos. ¿Y qué recursos tiene? Y adicionalmente que son renovables. Bueno, geotermia es el más grande. En El Salvador tenemos infinidad de volcanes. Los que nos enseñan en el colegio, pues usualmente son los 5 más grandes, pero en realidad tenemos más volcanes. El de Colchagua es un volcán en donde hay recursos geotérmicos. En China. ¿Qué ha pasado? ¿Que no se ha logrado explorar esa parte de lo que me está hablando hoy en día? Porque lo habían dejado tirado, no les interesaba. Yo entendía, y un poco recogiendo la historia, que solo se habían identificado potencialmente las zonas de Chinameca y también San Vicente. De hecho... Pero hay más. Hay más. En Conchagua también se ha identificado recursos, que está en la Unión. ¿Quién iba a pensar que en la Unión iba a haber recursos? Lo hay. En El Salvador realmente se tiene que puede haber un potencial geotérmico de 600 megavatios adicionales. Ojo, esto es nada más como se ha identificado que existe ese recurso, pero hay que hacer ciertos estudios para ver qué cantidad de recursos tenemos. O sea, hay un estimado de hasta 600 megavatios.
¿Qué significan 600 megavatios en geotermia? Es prácticamente el 75% de la demanda actual de El Salvador, solo en eso, en geotermia. Todo esto es lo que se va a discutir en este foro. Es un intercambio de experiencias. Exactamente. El país, como usted bien dice, le antecede un trabajo de apuestas, aunque limitado, pero proyectado ya con lo que me menciona de que pueden explotarse estas zonas nuevas en el oriente del país, significa que tenemos mucho que discutir. Sí, claro, y adicionalmente es a compartir esas experiencias. Obviamente nosotros fuimos en los años 70, fuimos los primeros de la región en desarrollar campos geotérmicos. O sea, tenemos gente que sabe de geotermia, que estuvo relegada por muchísimo tiempo porque obviamente no le prestaban atención a ese recurso. Hoy sí, nosotros sí le prestamos la atención debida. Y es digno de reconocerlo, y algo que también nosotros, esto es algo que nosotros queremos, y pues El Salvador, queremos que sea el centro de excelencia geotérmica, en donde vamos a enseñar es como para enseñarle a los jóvenes cómo funciona la geotermia y puedan crear profesionales en el campo geotérmico, no solo nuestra gente, sino que también a nivel de Latinoamérica. Es interesante, sobre todo cuando se trata de ver de que antecede esa experiencia y sobre todo también de la necesidad de hacer inversiones en ello. Cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de que no es una pequeña inversión, son de gran envergadura. Estos proyectos, la inversión es cara. Claro, cara, pero claro, en términos de infraestructura, ajá. Pero la explotación... Claro, ¿no? Exactamente, o sea, una planta geotérmica sí, es una inversión, no es un gasto. Gasto es cuando el dinero desaparece y no sabe a dónde se va, pero si es para construir una planta geotérmica, ahí tenemos la prueba, las que se construyeron en los años 70, el primer pozo que se abrió en los años 70 todavía es un pozo productor. En la planta está produciendo energía geotérmica. Tiene más de 50 años y funciona. Esto es una inversión que le va a quedar al Salvador. ¿Sí? Exactamente. O sea, no se va a acabar la energía del volcán, no se va a acabar el tema de la energía de la tierra, que es realmente lo que hace la energía geotérmica. ¿Y la eólica? Cuénteme un poquito así. Bueno, me están pidiendo la pausa, si quieren regresamos con esto, porque entiendo de que hubo proyección o hay una proyección para colocar el tema eólico. No sé si estaba a manera de un proyecto de exploración, no sé. Cuénteme un poquito sobre ello. Voy a la pausa, 7:46, vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablemos de la producción de energía eólica. Vi en el pasado la llegada al país de ciertas aspas para ser colocadas y las vemos en el sector del occidente del país, pero esa es producción privada. Sí. Perdón, es inversión privada. De hecho, sí, era un proyecto que es de inversión privada, que para variar tenía problemas burocráticos, nunca empezaban, y pues nosotros ya con el liderazgo de este gobierno, ya con el presidente Bukele, rompimos eso de... Facilitaron inmediatamente. Exactamente, porque necesitamos eso, pero lo que hablábamos de la dependencia de hidrocarburos, la energía eólica también es parte de la diversificación de la matriz energética. Esta empresa está en Metapán, es privada y lo hicieron más o menos en un lapso de un año el proyecto. También como Estado nosotros tenemos un proyecto en puerta, ya tenemos las tierras para poder hacerlo, tenemos ya el estudio, tenemos ya todas las herramientas para poder desarrollar un parque eólico. Ahorita la proyección para la primera fase de este parque eólico son alrededor de 33 megavatios. Y ese sí ya va a ser estatal, ya es uno de los proyectos que va a desarrollar la serie. También en Metapán, tenemos corriente de viento en Metapán, tenemos un muy buen viento allá, y también hay que aprovecharlo. De hecho, El Salvador en tema de energías renovables, de verdad, estamos
geográficamente somos muy privilegiados. Tenemos el río Lempa, tenemos ya las 4 centrales que ya funcionan, están dentro del mismo Lempa, tenemos energía geotérmica, tenemos recurso eólico. Y en el caso del Chaparral se está llenando, ¿verdad? Ya no se llama Chaparral, era el de los de antes. Hoy tiene otro nombre. Hoy es 3 de febrero. Sería la presa 3 de febrero. Es presa 3 de febrero. Y se está llenando y está ocasionando, advirtieron de los problemas del llenado para algunos, entiendo que ha generado o despertado ciertos problemas. Ese es un diario tendencioso, o sea, de hecho, yo vengo, que dice que no ha avisado, pero vengo diciendo que el inicio del embalsado de la 3 de febrero empezó desde octubre del año pasado. Obviamente ahorita es la parte en donde se va a llenar mucho más rápido porque estamos en época lluviosa, pero nosotros lo venimos anunciando desde octubre del año pasado. Pero bueno, esas son publicaciones tendenciosas. Hoy que ya está hecho, hoy resulta que yo no hice del embalsado, lo vengo diciendo desde hace un año atrás. Pero bueno. La presa 3 de febrero. 3 de febrero ya está. Ex Chaparral. Chaparral era en donde se robaban el dinero. Esta se terminó. Bueno, pero ahorita la buena noticia es que precisamente por esas buenas prácticas en donde no dejamos tirar un proyecto por 14 años, sino que realmente se culminó, es por esa razón es que el mundo nos está volviendo a ver. La CEL mantiene buenas prácticas, transparencia, hoy sí de verdad, olvidémonos de ese concepto que se tenía de la CEL. Ahora ya incluso ya pasamos la auditoría, ya solo estamos esperando que nos envíen la certificación de AENOR España para tener la 37001. ¿Qué significa ISO 37001? La certificación antisoborno. Y eso es un orgullo poderla tener en la CEL, en donde todas las auditorías, todos los procesos se hicieron de tal manera para que nosotros pudiéramos decir que la CEL está libre de sobornos, y si alguien le intenta hacer esa normativa anticorrupción, automáticamente esta persona va denunciada y se hará los procesos correspondientes. Sin duda alguna, el tema de la certificación bajo esa lógica es interesante saberlo, sobre todo por los antecedentes que ha tenido en el pasado. Claro, porque al final, como era antes, la justicia no era para los que realmente estaban cometiendo el delito. Esa norma, el primer auditado, al primero que ven es a la máxima autoridad, que en este caso es la Junta Directiva y el presidente de la CEL, y después va hacia abajo. Entonces, ¿por qué? No queremos que se cometan los errores, y las prácticas de este gobierno pues deben de ser transparentes. Ahora, por esa razón, tenemos, el mundo nos está viendo, el mundo está viendo todo esto que nosotros estamos haciendo por medio del liderazgo del presidente, por supuesto. Y hay una fuerte confianza, sobre todo en el sector energético en El Salvador, porque se ha demostrado que con las medidas económicas, las instituciones del Estado lograron actuar y pudieron estabilizar el precio de la energía, lo cual va a seguir así. Por instrucciones del presidente, la estabilidad de la tarifa se mantiene. Ahorita se mantiene, no va a haber un incremento en la tarifa. El 15 de octubre toca la revisión, desde ya. ¿El subsidio se mantiene? La estabilización de la tarifa se mantiene, porque el subsidio esa es estabilización. Okay. Interesante. Una acción que me pareció encomiable y quisiera conocer ya para cerrar el ciclo de nuestra conversación esta mañana, presidente de CEL, es las cuadrillas de limpieza en el cerro, en el caso de Potonico y otros lugares donde se genera el embalse del río Lempa. En realidad es específicamente Cerrón Grande. Cerrón Grande. Cerrón Grande es el cuerpo de agua más grande que tiene, son 170 kilómetros cuadrados de embalse. Potonico es una parte muy pequeña del embalse. Tenemos ese problema en todos los alrededores, lo tenemos desde Tejutla hasta Potonico, que es la parte donde ya está ya la presa.
Entonces, ese trabajo se está haciendo, desde siempre se ha hecho, pero Se ahorita... limpió bastante, digamos, Botónico fue como donde se dio a conocer el problema, pero usted dice que se tiene en toda la parte. Se tiene desde Tejutla hasta la bocatoma del embalse. ¿Hay algún proyecto para contener ese Claro. Aparte de la buena campaña que se está haciendo de educación o de llamar a la población que no botemos basura? Claro, pero nosotros podemos limpiar y limpiar y limpiar y limpiar y limpiar, pero si nosotros no tenemos esa cultura de no tirar la basura a la calle, de reciclaje, de realmente cuidar nuestro entorno, vamos a seguir teniendo ese problema por más que limpiemos y limpiemos y limpiemos y limpiemos. Yo creo que debemos de ser conscientes en que le estamos causando daños a nuestros recursos naturales. ¿Qué está haciendo la CEL? Bueno, no solo es la CEL, lo estamos haciendo en conjunto con empresa privada, lo estamos haciendo en conjunto con organizaciones sin fines de lucro, lo estamos haciendo en conjunto con voluntarios, hasta Nuevas Ideas nos está apoyando con voluntariado. Ellos no se les da absolutamente nada, ellos quieren venir y participar para la recolección de todo este desecho. Entonces, en realidad no es un esfuerzo solo de la CEL. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, coordinando todas estas acciones y obviamente dando ese espacio y eso para que se pueda limpiar el embalse. Lo seguimos haciendo, hasta el momento se han sacado más de 200 toneladas de basura. Seguimos, pero insisto, más de 200 toneladas, solo en este espacio desde que inició la campaña. No contemos todo lo de atrás, pero en esta campaña fue un incremento en la cantidad de basura que está entrando al embalse muy grande, y eso, insisto, viene dado por la cultura, responsabilidad de todos no tirar la basura. Ok. 2 días entonces solo para cerrar el ciclo de este importante evento que va a reunir a los países productores de geotermia y de las experiencias que se van a intercambiar precisamente para poder sacar el mejor provecho de ellos. 2 días. Claro, son 2 días intensos. Mañana todo el día es ya la discusión con todas las delegaciones de los países geotérmicos, con el director general del IRENA, con las autoridades de El Salvador, y el sábado es una visita a uno de nuestros campos en Berlín, para que vean, El Salvador tiene una ventaja muy grande, y sobre todo en Berlín, es que tenemos 2 tipos de tecnología, una es por condensación y la otra es ciclo binario. ¿Qué significa esto? Bueno, la de condensación es pozos de mucha profundidad, a donde encontramos el vapor, y el ciclo binario es menos profundidad, en donde está el vapor y Interesante, pero desde ya pues lo importante es que los ojos del mundo realmente están puestos en el país con este importante evento que se va a desarrollar el día de mañana. Mis felicitaciones para todos los organizadores. Gracias, presidente, por habernos Muchísimas gracias, Ernesto, por la invitación.